When was the last time you used? Prepárate para entrar en un mundo donde el glamour oculta oscuros secretos, donde la fama puede ser tan letal como seductora. En este vídeo, exploraremos la vida de 15 actores destruidos por el abuso de drogas, historias impactantes de ascenso meteórico, éxito arrollador y caídas devastadoras que nadie se atrevió a contar por completo. Veremos cómo estrellas que brillaban en cines y televisores, adoradas por millones, sucumbieron a adicciones que corroyeron no solo sus carreras, sino también sus vidas personales. Desde actores que comenzaron jóvenes y fueron consumidos por el vicio antes incluso de comprender lo que ocurría, hasta aquellos que vivían rodeados de riqueza y poder, pero encontraron en la química una escapatoria de la realidad. Cada historia aquí está marcada por excesos, escándalos, hospitalizaciones y, en algunos casos, tragedias irreversibles. Prepárate para descubrir detalles que los medios muchas veces intentaron ocultar. Fiestas alucinantes, sobredosis peligrosas, peleas públicas, polémicas familiares y crisis emocionales que llevaron a decisiones fatales. Y atento, la última revelación te dejará completamente impactado, mostrando que la fama no siempre protege, y que el precio de ser una estrella puede ser más alto de lo que imaginamos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta, ya que esto ayuda a YouTube a entender que este tipo de vídeo merece ser mostrado a más personas, asegurando que historias importantes y sorprendentes como estas lleguen a todos los que quieren descubrir la verdad detrás del brillo. Quédate hasta el final, porque cada historia es más intensa que la anterior, y la última revelación realmente desafiará todo lo que pensabas sobre la vida de estas estrellas. Prepárate para entrar en el lado oculto del showbiz, donde la fama no perdona y las adicciones cobran un precio demasiado alto. Charlie Sheen. Charlie Sheen, hijo del actor Martin Sheen y hermano de Emilio Estevez, ganó notoriedad en Hollywood en la década de 1980 con películas como Platón y Wall Street. A partir de ahí, se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la televisión, principalmente con el éxito de la serie Two and a Half Men, en la que llegó a ganar alrededor de 1,8 millones de dólares estadounidenses por episodio. Sin embargo, su vida personal se volvió igualmente célebre y destructiva debido a su profundo involucramiento con drogas, alcohol, comportamiento autodestructivo y escándalos públicos. Él mismo admite haber fumado marihuana siendo muy joven, a los 11 años, y haber comenzado a usar cocaína entre bastidores de Platón, descripción que se convirtió en una obsesión de fuego para él. En 1992, Sheen afirma haber usado crack cocaína por primera vez, y que eso reprogramó mi corteza frontal, según su propio relato. El patrón de dependencia se profundizó. En su auge reportó un consumo mensual de hasta medio kilo o más de cocaína y 3 botellas de vodka al día, con intentos de suicidio y convivencia con prostitución y una vida de excesos. En 1998, sufrió un derrame cerebral tras una sobredosis de cocaína. Durante la filmación de Money Talks en 1997 tuvo una hemorragia nasal de 32 horas como consecuencia del uso de cocaína, lo que casi le costó el despido. En la serie Two and a Half Men, aunque el elenco y la producción reconocían su talento, los bastidores mostraban una lucha constante. Recaídas con pastillas recetadas, retrasos en las grabaciones, excéntricas entrevistas públicas y un despido en marzo de 2011, cuando su conducta fue considerada autodestructiva en grado peligroso. Se casó con Denise Richards, con quien tuvo 2 hijas, y con Brooke Moyer, con quien tuvo gemelos en 2009. El matrimonio con Moyer incluyó nuevos episodios de recaídas en drogas. En 2015, anunció al mundo que era portador del virus VIH, diagnóstico que mantuvo en secreto durante años, con implicaciones para su vida personal y pública. Sheen admite que gran parte de estos comportamientos fueron alimentados por dependencia química, uso excesivo de testosterona y una falta de control que le impidió mantener su fama. En un relato reciente, cuenta que en diciembre de 2017, durante un viaje en coche con su hija mayor, se dio cuenta de que se había traicionado a sí mismo y estaba fallando como padre. Ese momento fue para él el punto de inflexión hacia una recuperación seria. Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin creció en una familia numerosa y pronto fue expuesto a las cámaras, hasta convertirse en una de las mayores estrellas infantiles de Hollywood en los años 1990 con el icónico papel de Kevin McAllister en Home Alone. Su trayectoria, sin embargo, revela mucho más que un éxito precoz. Bajo el brillo de las luces existía una infancia marcada por presiones, dicotomías familiares y, en su vida adulta, persistentes rumores de abuso de sustancias que conectan su historia con la de tantos actores destruidos por el uso de drogas. Culkin manifestó que su padre, Kid Culkin, fue violento y resentido ante su talento infantil, relatando que era un hombre malo, física y mentalmente abusivo. En la adolescencia, mientras ganaba millones de dólares, enfrentó una batalla legal para retirar a sus padres del control de su fondo fiduciario, lo que evidenció los conflictos internos que lo acompañan hasta hoy. Aunque Culkin dio un receso en su carrera para vivir una vida más normal, el 17 de septiembre de 2004 fue detenido en Oklahoma por posesión de aproximadamente 17,3 gramos de marihuana y 2 sustancias controladas. Este incidente reavivó especulaciones sobre una dependencia más severa. Los tabloides afirmaron que habría gastado hasta $6.000 al mes en drogas como heroína u oxicodona, situación que el actor negó rotundamente. En una entrevista, admitió que jugó con fuego y que hubo ocasiones en que necesitaba detenerme, aunque también afirmó nunca haber llegado tan lejos como para necesitar rehabilitación. En el caso de Culkin, los signos de alerta y de casi caída están presentes. Hoy parece haber adoptado una postura más reservada, invirtiendo en la vida familiar y abordando temas como la fama infantil, la salud mental y la autonomía financiera con honestidad. Mary-Kate Olsen. La infancia de Mary-Kate transcurrió en un escenario de trabajo intenso. Aún bebé, comenzaba a grabar, y rápidamente acumuló fama y fortuna, entrando pronto en un mundo donde el entretenimiento, la visibilidad y la presión se convirtieron en rutina. Paralelamente a la percepción pública de que una estrella infantil podría tenerlo todo, también surgían rumores e indicios de que el mundo del glamour escondía tensiones. La necesidad de cumplir con la imagen, la ausencia de una vida normal y el sentimiento de no reconocerse en sus propias fotografías de infancia se convirtieron, en sus palabras, en parte de un legado difícil. En 2008, su amistad con Heath Ledger la vinculó indirectamente a una investigación sobre la ingestión de medicamentos que resultó en la muerte del actor, investigación cerrada sin acusaciones, y su abogado declaró que Mary-Kate no tenía nada que ver con las drogas encontradas en la residencia de Ledger. Inicio precoz, presión intensa, exposición pública, problemas de salud mental o somáticos y un alejamiento voluntario o involuntario del pico de fama. Mary-Kate se casó el 27 de noviembre de 2015 con Olivier Sarkozy, medio hermano del expresidente francés, y la relación terminó con la solicitud de divorcio en abril de 2020, concluyendo legalmente en enero de 2021. Tras ese ciclo, mantuvo un perfil cada vez más discreto, enfocándose en la vida privada y en la moda, lejos del escenario de celebridades. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan nació el 2 de julio de 1986 en Nueva York, y muy pronto ingresó al mundo del entretenimiento. A los 11 años protagonizó el remake de The Parent Trap y posteriormente alcanzó la fama adolescente con Mean Girls, convirtiéndose en una de las jóvenes actrices más conocidas de Hollywood. Su ascenso precoz parecía prometedor, pero comenzaron a aparecer señales de peligro cuando la fama, las expectativas y el estilo de vida fiestero comenzaron a pesar. En 2007, a los 21 años, Lindsay fue detenida por conducir bajo la influencia del alcohol. Pocas semanas después ingresó a una clínica de rehabilitación y fue nuevamente arrestada por posesión de cocaína y conducir con licencia suspendida. En entrevistas posteriores, la actriz admitió que el alcohol fue una puerta de entrada a otras sustancias. Reconoció haber usado cocaína 10 a 15 veces y que esa experiencia le permitió beber más. Su vida personal pasó a estar marcada por repetidas estancias en clínicas de tratamiento, supervisión judicial, uso de pulsera electrónica que detectaba alcohol, e innumerables titulares sobre fiestas, escapadas nocturnas y recaídas, un modus operandi tristemente familiar entre actores destruidos por el abuso de drogas. En diversas ocasiones,
Lindsay habló con sinceridad sobre haber enmascarado sus problemas con sustancias para soportar la presión de la fama y de los paparazzi, afirmando que el abuso de sustancias es una enfermedad que, desafortunadamente, no desaparece de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, también enfrentó problemas familiares. Sus padres, especialmente su padre, estuvieron involucrados en disputas legales y financieras que añadieron inestabilidad a su precoz trayectoria en el mundo del espectáculo. Como consecuencia, su talento y el deseo de retomar su carrera fueron opacados por conductas erráticas, perdiendo papeles importantes y viendo disminuir su bancabilidad. A pesar de todo, Lohan dio indicios de búsqueda de recuperación y de redefinir su camino, más reservada, viviendo fuera del eje hollywoodense por temporadas, invirtiendo en una imagen de nueva etapa y reacia a repetir los patrones del pasado. Corey Haim. Corey Haim salió del anonimato para convertirse en una estrella infantil de Hollywood. Ya a los 10 años aparecía en comerciales, y a mediados de la década de 1980 recibió la atención de la crítica y del público por las películas Lucas y de los Boys, convirtiéndose en ídolo adolescente. Sin embargo, detrás de la fama precoz, Haim lidiaba con turbulencias personales que se transformarían en un espejo claro de lo que significa ser un actor destruido por el abuso de drogas. Él mismo admitió que comenzó a beber cerveza siendo joven en los sets y que, durante la filmación de The Lost Boys, fumó su primer marihuana. Poco después, confesó el uso de cocaína durante aproximadamente 1 año y medio, que lo llevó al crack. En entrevistas, relató haber iniciado un consumo frenético de ansiolíticos que llegó a unos 85 comprimidos de Valium por día. Su carrera cinematográfica, que había florecido, comenzó a derrumbarse bajo el peso de lo que él llamó incapacidad de mantenerme funcional para cualquiera, incluso para mí mismo. En sus últimas etapas, Haim participó en la serie de reality show The Two Coreys junto a su amigo y colega de larga data Corey Feldman, en la cual las cámaras documentaban su lucha contra las drogas. El 6 de marzo de 2010, Haim fue encontrado inconsciente en el apartamento de su madre en Burbank, California, y falleció a los 38 años. La investigación posterior reveló que, en los 32 días previos a su muerte, había obtenido al menos 553 dosis de medicamentos recetados, incluyendo Valium, Vicodin, Soma y Xanax, mediante varias recetas falsas y múltiples médicos. El escenario trágico dibuja el retrato de un talento desperdiciado, cuya vida personal fue destrozada por la dependencia química en sus diversas formas, alimentada por la fama prematura y la falta de soporte adecuado. John Drew Barrymore. John Drew Barrymore nació en una de las dinastías de actores más célebres de Hollywood, hijo del legendario John Barrymore y de la actriz del cine mudo Dolores Costello. Debutó en el cine adolescente, pero su trayectoria siempre alternó momentos de talento prometedor con una vida personal marcada por excesos, abandono y dependencia. Desde temprano, Barrymore convivió con la ausencia paterna y las expectativas generadas por su apellido. Intentó corresponder al legado, pero su carrera nunca alcanzó el brillo de su padre ni de otros miembros de la familia. En las décadas de 1950 y 1960 trabajó en películas en EU y también en Europa, pero su reputación de comportamiento inestable, consumo de alcohol, uso de drogas y problemas legales comenzó a opacar lo que podría haber sido una carrera sólida. Fue arrestado por posesión de marihuana y su estilo de vida bohemio rápidamente provocó su alejamiento de las producciones más importantes. La combinación de alcohol, drogas, reclusión y deudas lo llevó a una condición cada vez más frágil. En sus últimos años consumió medicación, perdió autonomía, dependía de cuidados de terceros y vivió aislado. En 2004 falleció en Los Ángeles a los 72 años, tras una larga deterioración física y mental. Philip Seymour Hoffman. A medida que su carrera despegaba, habiéndose consagrado con el Oscar al mejor actor por su retrato del escritor Truman Capote en la película Capote, su vida personal escondía una difícil batalla contra el abuso de sustancias que revela el camino trágico de muchos actores destruidos por la adicción. Él mismo admitió que, en su juventud, era todo lo que podía poner en mis manos. Me gustaba todo, en referencia al alcohol,
cocaína y otras drogas. A los 22 años ingresó en rehabilitación y mantuvo su dependencia bajo control durante unos 20 años. Sin embargo, tras finalizar la filmación de The Master, Hoffman tuvo una recaída que culminó con su muerte el 2 de febrero de 2014, a los 46 años, en su apartamento del barrio de Greenwich Village, Nueva York, por intoxicación aguda por drogas. Heath Andrew Ledger. Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia, y en poco tiempo se convirtió en una de las promesas más brillantes del cine internacional. Pero su trayectoria personal revela los contornos trágicos que habitan a muchos actores destruidos por el abuso de drogas. Creciendo en un ambiente familiar modesto y mostrando talento precoz para la actuación, Ledger se mudó a Estados Unidos en 1998 para construir su carrera. Ganó notoriedad en películas como 10 Things y Hat About You y The Patriot, papel que le valió una nominación al Oscar. Ledger mantuvo una relación con la actriz Michelle Williams de 2004 a 2007, y juntos tuvieron a su hija Matilda, nacida en 2005. Era conocido por su carisma, dedicación al trabajo y versatilidad en los papeles, y justamente mientras se preparaba para el papel del Joker en The Dark Knight, su vida personal comenzó a deteriorarse. Tras filmar The Dark Knight, Ledger enfrentó insomnio persistente, intensa presión de la fama, aislamiento y buscó alivio médico. El 22 de enero de 2008, con apenas 28 años, fue encontrado muerto en su apartamento en Manhattan. El informe del forense de Nueva York concluyó que su muerte fue por intoxicación aguda causada por la combinación de múltiples medicamentos recetados. Ledger tenía en su habitación frascos de medicamentos para la ansiedad, el sueño y el dolor, evidenciando el agotamiento físico y psicológico que afectó su cuerpo y mente. Su muerte conmocionó al mundo cinematográfico, y el legado que dejó es el de una actuación memorable, especialmente como Joker, premiada póstumamente con el Oscar al mejor actor de reparto, así como un recordatorio de que incluso un talento raro, una carrera en ascenso y una vida aparentemente glamorosa pueden ocultar vulnerabilidades graves. Chris Farley. Chris Farley desde temprano se destacó por su tamaño, físico imponente, energía explosiva, y por su talento para hacer reír. Graduado en teatro, ingresó al famoso grupo de comedia de Second City. Su éxito en televisión lo impulsó al cine, protagonizando películas como Tommy Boy y Beverly Hills Ninja, en un momento en que su carisma parecía nuevo, exuberante e inagotable. Sin embargo, detrás de la garra y la risa, Farley luchaba una batalla constante con sus demonios personales. La fama precoz y el deseo de aprobación parecían esconder una profunda inseguridad. Él admitió que estaba aterrorizado por las multitudes, que se sentía tonto e incapaz de mantener relaciones o perder peso sin perder su comicidad. Además, cargaba con una herencia trágica, ídolo de John Belushi, quien murió a los 33 años por sobredosis. Farley repitió el mismo destino, falleciendo a los mismos 33 años por una combinación fatal de cocaína y morfina encontrada en su cuerpo, según el informe del forense en Chicago el 18 de diciembre de 1997. El abuso de drogas, alcohol y excesos alimenticios formaban parte de su rutina. Farley pasó por decenas de internamientos en centros de rehabilitación, luchaba con obesidad severa, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, factores que contribuyeron decisivamente a su muerte prematura. Amigos cercanos, como el también comediante Tom Arnold, contaban que Farley les confesó: no puedes ser gordo y usar drogas, tienes que elegir uno u otro, señalando la confusión entre identidad, físico y adicción. Drew Blythe Barrymore. Hija de una de las familias más icónicas de Hollywood, los Barrymore, inició su carrera siendo niña. A los 7 años ganó reconocimiento mundial con el clásico E.T. de Extraterrestrial. Desde muy joven, Drew vivió bajo los reflectores, lo que consagró su nombre, pero también precipitó una larga trayectoria de desafíos personales. A los 11 años se veía involucrada en fiestas, alcohol y drogas, y a los 13 fue internada para tratamiento por alcoholismo y uso de sustancias. Durante la adolescencia, Drew también enfrentó la emancipación legal y un intento de reconstruirse a sí misma. En medio de ese torbellino, logró renacer profesionalmente.
En los años 90 se convirtió en actriz de éxito con películas como The Wedding Singer y Never Been Kissed. Fundó su productora Flower Films y asumió el control de su carrera con un perfil emprendedor. Drew tuvo varios romances públicos. Se casó con Jeremy Thomas, con Tom Green en 2001 y posteriormente con Will Koppelman en 2012, con quien tuvo 2 hijas. Ella misma reconoció que el divorcio en 2016 desencadenó periodos de depresión y recaídas en el alcohol, admitiendo que el consumo posterior a la separación reflejaba heridas emocionales no resueltas. Drew atravesó gran parte de este ciclo: infancia expuesta, abuso de sustancias, colapso personal, pero decidió romper el patrón. En lugar de sucumbir completamente al vicio, buscó recuperación, se reinventó, transformó su dolor en carrera y negocio, y hoy actúa como actriz, directora, productora, empresaria y presentadora de talk show. Aún así, no ignora las heridas. Ella misma ha dicho que vive sanando cicatrices y que la lucha contra el alcohol, las expectativas y el legado familiar marcado por el abuso continúa. Tila Tequila. Tila Tequila fue criada en E.U. desde los 1 año de edad, en Houston, Texas, por padres vietnamitas refugiados. Desde pequeña enfrentó una infancia turbulenta. Vivió por un tiempo en una comunidad budista, se rebeló, se involucró con pandillas en la adolescencia y relató que a los 11 años ya consumía éxtasis, seguido de otras drogas y comportamientos de riesgo. A los 18 años se mudó a Los Ángeles, ingresó al mundo de la moda, se convirtió en Cybergirl de Playboy en 2002 y alcanzó gran visibilidad como celebridad de Internet en MySpace, siendo considerada una de las figuras más populares de la red. Detrás de la fama, Tila enfrentó crisis profundas que la acercan al patrón de actores destruidos por el abuso de drogas. En marzo de 2012 fue internada tras un intento de suicidio por sobredosis de pastillas y recibió tratamiento en una clínica de rehabilitación. En su autobiografía implícita y entrevistas, admitió que su comportamiento autodestructivo comenzó temprano: robos, consumo intenso de drogas y alcohol, y que el glamour de la celebridad precoz sirvió tanto de escenario como de trampa. La vida personal de Tila también estuvo marcada por relaciones conflictivas, embarazos y búsqueda de identidad. Tiene 2 hijas, una nacida en 2014 y otra en 2018. La transición de estrella de Internet a la cruda realidad de la dependencia química, la inestabilidad emocional y los escándalos evidencia el declive que acompañó su ascenso. Su historia sirve de alerta y resalta que incluso quienes no siguen la ruta clásica de actor de cine, sino de celebridad digital, pueden ver su vida personal consumida por la dependencia, el escándalo y la vulnerabilidad humana frente a las drogas. Mischa Barton. Cuando aún era adolescente se mudó con su familia a Nueva York, antes de alcanzar fama mundial al interpretar a Marissa Cooper en la serie de OC. Su rostro se convirtió en sinónimo de una joven bella, vulnerable y problemática de la élite californiana, pero detrás del meteórico ascenso se escondía una trayectoria marcada por inestabilidad personal, presiones tempranas y episodios de riesgo por abuso de sustancias. A los 16 años, Barton ya enfrentaba las exigencias de la fama, la sexualización precoz y la hiperexposición. Ella misma confesó más tarde que fue sexualizada desde muy joven, experiencia que la afectó emocionalmente. En diciembre de 2007, Barton fue detenida por conducir bajo influencia de alcohol, portando marihuana y sin licencia válida, lo que resultó en 3 años de libertad condicional. En 2009, tras un periodo de enorme presión y desgaste, sufrió lo que llamó colapso total, siendo internada en la unidad psiquiátrica del Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles por una combinación de sedantes, ansiedad y agotamiento emocional, admitiendo estar sobrecargada, deprimida y bajo enorme presión. En 2017, Barton relató que en una fiesta de cumpleaños tomó bebidas aparentemente adulteradas, y según ella, su trago contenía la droga GHB, conocida como droga de violación, lo que la llevó a un comportamiento errático y a hospitalización voluntaria para evaluación médica. Barton sufrió con papeles menores, una carrera ascendente que perdió impulso y una lucha constante por recuperarse. En entrevistas, afirma que necesitó alejarse de los reflectores para cuidar su salud mental, aprender a moderar el alcohol, hoy dice beber solo socialmente,
y lidiar con las cicatrices de una juventud marcada por la fama. Su vida personal también atravesó turbulencias. Enfrentó ansiedad, depresión, presión por la imagen corporal y la industria, y según sus palabras, no era perfecta y cargaba un legado de exposición temprana y falta de privacidad. Jodie Sweetin inició su carrera artística siendo niña. A los 4 años ya participaba en comerciales, y en 1987 obtuvo el papel de Stephanie Tanner en la serie Full House. La fama llegó temprano, la rutina de rodaje pasó a formar parte de su infancia, y cuando la serie terminó en 1995, Jodie enfrentó una transición abrupta. Todo lo que conocía desde los 5 años de repente se acabó. En ese momento, la joven actriz reveló que no sabía cómo lidiar con el fin de la rutina familiar y profesional que había sido su vida, y eso la volvió vulnerable a comportamientos de riesgo. A partir de ese vacío emocional, Jodie inició un ciclo de abuso de sustancias que se extendió por unos 15 años. Admitió haber consumido alcohol, cocaína, éxtasis y metanfetamina como forma de entorpecer todo y escapar de la sensación de no pertenencia. En una entrevista confesó que los momentos más oscuros no eran necesariamente cuando acababa en el hospital, sino aquello sola, odiando la persona que me había convertido. En 2009, Jodie publicó su autobiografía Une Sweetined, donde relata en detalle su descenso en la adicción, la sensación de vacío tras el fin de Full House y la lucha por encontrar sentido fuera de los sets. En 2008 decidió buscar la sobriedad de manera más permanente, y en los años siguientes se convirtió en defensora pública de la recuperación, incluso certificándose como consejera en alcohol y drogas. La vida tras la adicción muestra a una mujer que reconoce su pasado, que usó la fama como trampolín para el exceso, pero que hoy busca transparencia, verdad y apoyo para otros que enfrentan luchas similares. Todd Bridges. Desde niño, Bridges se hizo conocido por interpretar a Willis Jackson en la serie de televisión Diff'rent Strokes. A pesar del éxito televisivo, su vida personal comenzó a deteriorarse tras el final de la serie. Bridges relata que sufrió abuso sexual a los 11 años, presenció violencia doméstica y vivió bajo constante vigilancia racial, factores que lo marcaron profundamente y lo llevaron a buscar escape a través de las drogas. A finales de los años 1980 y principios de los 1990, la situación se agravó. Se volvió adicto al crack, metanfetamina y cocaína, se involucró en tráfico de drogas para sostener su adicción, perdió dinero, incluyendo alrededor de $3 millones americanos supuestamente robados por su contador, y fue arrestado varias veces. En 1989 fue acusado de intento de asesinato de un narcotraficante, y en 1992 fue detenido con metanfetamina y armas en su auto. Bridges admitió que usaba drogas para cubrir el dolor y que la adicción no era una elección recreativa, sino una respuesta a traumas de infancia y a la falta de perspectiva tras el final de la serie. Su carrera se pausó, se retiró casi por completo de la vida pública y solo tras reencontrarse consigo mismo inició un proceso de recuperación. El 24 de febrero de 1993, Bridges declaró que finalmente eligió la sobriedad. Hoy, Bridges lleva más de 3 décadas sobrio y continúa actuando, produciendo, haciendo transmisiones en vivo y abordando su pasado con transparencia. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se convirtió en la gran estrella que todos conocen, con películas como Gentlemen Prefer Blondes y How to Marry a Millionaire. Desde temprano, Norma Jeane enfrentó inseguridades, baja autoestima y el peso de una imagen moldeada por la industria cinematográfica. En el set, con frecuencia llegaba tarde, olvidaba líneas o exigía múltiples tomas, todo alimentado por su consumo de barbitúricos, ansiolíticos, estimulantes y alcohol para lidiar con insomnio y ansiedad. La dependencia comenzó con prescripciones médicas para aguantar el ritmo de Hollywood y se transformó en una corrección química diaria. La combinación de pastillas para dormir, comprimidos para despertar y champaña se volvió letal. En el auge de la fama, aún vivía traumas no resueltos. Se casó con el ícono del béisbol Joe DiMaggio, luego con el dramaturgo Arthur Miller, pero las uniones no le brindaron la estabilidad que buscaba. En 1961,
Fue internada en un hospital psiquiátrico bajo supervisión de 2 médicos, pues la crisis emocional y el consumo ya habían comprometido su vida cotidiana. El 5 de agosto de 1962, a los 36 años, Marilyn fue encontrada muerta en su apartamento de Brentwood, Los Ángeles. El informe oficial señaló intoxicación aguda por barbitúricos, probable suicidio, encontrándose junto a ella una mesa con pastillas y alcohol. La vida de Marilyn es uno de los casos más emblemáticos de talento eclipsado por la dependencia. Era admirada mundialmente, pero devastada internamente. La trayectoria de quienes comienzan jóvenes bajo los reflectores, cargan con equipaje emocional y recurren a las drogas para soportar la presión, la fama y el dolor, solo para ser consumidos por aquello que inicialmente los elevó. Hoy, Monroe permanece como símbolo, no solo del glamour del cine clásico, sino también de los riesgos reales que el abuso de sustancias y la vulnerabilidad emocional representan para cualquier vida en la ribalta. Y así llegamos al final de este recorrido por las vidas de actores destruidos por las drogas. Historias impactantes que nos muestran cómo la fama y el éxito pueden esconder un lado oscuro lleno de excesos, escándalos y tragedias personales. Esperamos que estas historias te hayan sorprendido y hecho reflexionar sobre los peligros del mundo del entretenimiento. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle like. Eso ayuda muchísimo para que más personas puedan descubrir contenidos como este y nos permite seguir creando vídeos impactantes. También queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario contándonos qué historia te sorprendió más o qué te pareció el vídeo. Y antes de irte, te invito a que mire el vídeo que aparece en la pantalla ahora, porque te aseguramos que es aún más interesante y apasionante que este. No te lo pierdas.